Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a ver quién se va conectando. Gracias a Dios por todos los discípulos. Hola, Bere y Eri, qué gusto saludarlos. Georgette, Patti, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Georgette, buenas noches. Alicia, Citlali, ahí está mi hijo y mi nieto, ¿sí? Rocío, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marinita? Lulú, la maestra Patricia Zambrano, buenas noches. Lulú Reyes Zaragoza, buenas noches. Patti, buenas noches a todos, qué gusto. Berta, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Rocío ya la había mencionado. Buenas noches a todos mis hermanos. Janet, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos a todas las familias que se conectan para escuchar la palabra de Dios, para que sea Dios quien nos dé el crecimiento, porque es el Señor quien nos da el crecimiento, para conocerlo más y más y más. Y esa es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Qué gran palabra, ¿sí? Gracias a Dios. Amén. Así es que, buenas noches, Manuel, qué gusto. Vicky, ¿cómo estás? Vicky, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Sí. Pues vamos a orar, mis hermanos, a pedirle al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así es que oremos. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, te rogamos que nos fortalezcas en este hombre interior por tu Espíritu Santo, Señor, porque todas las cosas son reveladas por ti mismo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Síguenos edificando, Señor, para que nosotros edifiquemos a otros, mirando cómo edificamos, Señor, para que toda la obra que hagamos, Señor, sea tomada en cuenta en ese tribunal de Cristo, Padre. Te rogamos, Señor, que sigas obrando nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos para bien, Señor, con todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Elia Aguilar, González, es María Elena González, sí, ¿verdad? No, tu nombre, sí. Amén, amén. Bueno, ahorita nos acordamos. Jesús García, buenas noches. Entonces, estábamos estudiando el día de ayer la parte donde Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. Marcela, sí, Marce, ¿cómo estás? Sí, perdón que se me olvidó tu nombre. Hola, Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y estamos estudiando toda esta parte del trono blanco, que es donde queremos entrar. Así es que te voy a invitar a que regreses otra vez a tu Biblia en el libro de Romanos 2, que es muy interesante porque habla en general de toda la humanidad, ¿no? Habla en general de toda la humanidad. Entonces vamos aquí a nuestro libro de Romanos 2 y recuerda, ahí lo estábamos estudiando. Empieza diciendo Romanos 2, ¿sí? Hola Linda, buenas noches, ¿sí? ¿Sí? No soy coda, dice Marcela, para que se me olvide. No, de ninguna manera. Yo soy el que luego se me olvidan los nombres y bueno, pero no lo hago con ninguna mala intención. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo,
¿sí? Y aquí se refiere a los hombres y las mujeres. Recuerda, el Señor nunca separa como se ha puesto hoy. Ahorita el enemigo ha estado ahí trabajando mucho. Ellas y ellos, ellas y ellos. No, para Dios somos todos iguales. Para Dios el suelo está parejo, ¿sí? Entonces dice aquí, porque lo cual es inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es un juicio sobre los hombres. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o sea, de ese juicio de Dios que va a ser ese trono blanco, ese juicio, porque recuerda que la iglesia me refiero, la iglesia es la que es juzgada por el Señor Jesucristo, que también es un juicio. Y dice, versículo 4, o menosprecias las riquezas de Dios, de su benignidad, de que Él es benigno y desea lo mejor para nosotros, su paciencia y longanimidad, que es una paciencia exagerada, o sea, me refiero, una paciencia que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Él lo que está buscando, Carlos Cero, ¿qué tal? Buenas noches. A Linda ya la había saludado, ¿sí? Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. Él desea que sean salvos. Ya sabemos que habla de los escogidos, porque Dios en su presencia sabe quiénes van a ser salvos, ¿no? Porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira. Y ayer leíamos Apocalipsis 16, donde se ve cómo viene la ira de Dios. La ira de Dios, donde en el cielo se está celebrando algo y viene esa ira de Dios. Mira, vamos aquí nada más para podernos encarrilar en el tema. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas se derraman desde el cielo, ¿sí? Y se derrama la ira de Dios sobre toda impiedad. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. O sea que todos estos aceptaron que se les pusiera la marca y adoraron a la imagen, ¿sí? Sí, ya sabes que la bestia crea una imagen y la pone para que todos la adoren. Y entonces recuerda que si algo abomina a Dios es la idolatría. La idolatría es algo que odia a Dios. Hola Josefina, buenas noches, ¿cómo estás Josefina y Jesús? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, oh Señor, que eres y el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas copas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen, ¿no? Recuerda, decíamos muy claramente, a nosotros no nos toca decir, es que qué bueno que lo merecen, no, a nosotros no nos toca, a nosotros nos toca orar por todas estas personas, pedir para que sean salvas. Pero aquí decíamos algo muy importante en el versículo 6, cuando dice: por cuanto derramaron estas personas sobre las cuales cayó esta úlcera, ¿sí? ¿Sí? Una úlcera maligna y pestilencia. También que el mar se convirtió en sangre, ¿sí? Y derramaron sobre las fuentes y se convirtieron en sangre, ¿sí?
aquí en el versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Los profetas, acuérdate que fueron muy perseguidos, ¿sí? Y aquí hay una venganza del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza. Yo haré que pague cada quien. Y eso es el justo juicio de Dios. Pues buenas noches, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo, ¿sí? Dice, de los santos y de los profetas. Quiere decir que está hablando de juzgar a todos los que fueron desobedientes aquí en la tierra. Quiero yo entender aquí que todos los que están en el Hades, ¿sí? que se fueron al Hades porque no creyeron y persiguieron a los profetas y a los santos, serán llevados a la ira de Dios. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Sí? Aquí podríamos entender que dices quemar a los hombres con fuego, quiere decir que están en el cuerpo, ¿no? Para quemar a los hombres, ¿sí? Dice, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Por consiguiente, estos hombres que no le dieron gloria serán los que no van a vivir 1000 años. De ellos no volverán a vivir hasta el trono blanco, ¿sí? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿sí? Acuérdate que está Satanás, que crea a la bestia, ¿sí? Que crea, bueno, tendríamos que volverlos a estudiar. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, ¿sí? Y dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, ¿sí? Y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, si tú lo relacionas esto con Romanos, que dice, tú, hombre, quien seas, eres inexcusable. No tienes motivo para decir yo no voy a pasar al juicio de Dios. Todos vamos a pasar. Tú que juzgas, serás juzgado. Entonces está hablando de toda la humanidad aquí, de toda la humanidad, ¿sí? Y entonces dice, ni así se arrepintieron. Entonces, ¿qué quiere Dios? O ignoramos que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Mira, aquí regresa un poquito a Romanos 2, ¿sí? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Está hablando de toda la humanidad. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, ¿sí? Quien quiera que seas, ¿sí? En lo que juzgas a otros. Está hablando de todos los hombres, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero está hablando, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que es el trono blanco, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vemos en Apocalipsis 16, ¿sí? Dice en el versículo, después de que se quemaron con el calor que les generó el sol, ¿sí? Dice, porque el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, en el versículo 8, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, esa bestia que tiene los 5 cuernos, que son naciones,
son reyes. O sea, yo quiero que recordemos lo que vimos en Apocalipsis. Esta bestia no es una bestia que sale del mar como la ve Juan, sino si le interpretamos junto con el libro de Daniel y esto, vemos que son reyes que se unen para imponer sus reglas, y después hay un cuerno chiquito que les da la espalda a todos y toma el lugar y habla cosas blasfemas contra nuestro Dios. Así es que es un nombre, ¿no? Dice en el versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Sí? Ok, tú dirás, bueno, si está hablando de lengua, está hablando que estaban en el cuerpo. No, porque también nosotros podemos ver, hace rato mi esposa estaba predicando sobre Lázaro y el hombre rico, y el hombre rico dice, ya había dejado el cuerpo, y le dice, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me ponga fuego aquí en mi lengua, porque me estoy ardiendo, porque estoy en el Hades. Entonces quiere decir, y el mismo padre Abraham le dice, acuérdate, le está diciendo que tiene alma y ya no está en el cuerpo. Acuérdate que tú recibiste tus bienes cuando estabas en el cuerpo y ahora estás recibiendo tus males porque no fuiste obediente, ¿no? Y está hablando de alguien que seguramente había sido un judío, porque le dice padre Abraham, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que el hecho de que diga que se quemaban sus lenguas no significa que no pudieran estar también sin el cuerpo, ¿no? O sea, porque vemos al hombre rico que habla de que se está quemando su lengua, se está quemando, él habla de como si estuviera en el cuerpo, ¿no? Dice que vio de lejos a Lázaro y a Abraham, y Abraham estaba cargando a Lázaro, ¿no? Y nunca habló. Lo impresionante de esa historia es que nunca habló, quiere decir que estaba durmiendo, ¿no? Y entonces él dice, vio de lejos, entonces tenía ojos, ¿no? Porque lo vio. Entonces nos estamos refiriendo que dice que moje la punta de su dedo Lázaro, quiere decir que Lázaro tenía sus manos, ¿no? Y entonces aquí nosotros vemos, ¿sí?, que el quinto ángel derramó y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, ¿sí? Que hacen señales, ¿y a dónde van? A los reyes. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recuerda una cosa, la lucha no es ni contra carne ni sangre, no es contra las personas, es contra estos espíritus inmundos, ¿sí? Es muy correcto, como antes decían, oye, ya llegó fulano, ¿y qué espíritu traes, no? O sea, ¿qué demonio traes adentro para saber cómo me comporto contigo, no? O sea, porque finalmente el demonio habla, mis hermanos. El demonio habla a través de nosotros, sí, gloria a Dios que nosotros tenemos al Espíritu Santo y ya no puede entrar el demonio para hablar por nosotros. Pero una persona que es inconversa, que no ha recibido a Cristo, cuando te está negando a Cristo y está diciendo, eres un aleluyo, te cambiaste, estás mal, esa es una religión, te vas a perder, o sea, te está hablando Satanás, no es la persona, ¿sí? Es el enemigo que está molestísimo porque tú te fuiste de él, de su control. Tú eres hijo de Dios y Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, es decir, te incrustó en el cuerpo de Cristo.
Entonces estas cosas son las que nosotros debemos siempre pensar. Cuando tú estás viendo una persona que la trae contra ti o te está contestando horrible, te está agrediendo, no es esa persona, es el espíritu que está ahí, y tú lo que tienes es que orar para que Dios envíe un obrero, y si eres tú, que Dios te use para que esa persona sea liberada, porque hay un espíritu inmundo que lo está gobernando, ¿sí? Y entonces aquí dice que son espíritus de demonios. Vamos a leer aquí el 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, en manera de ranas, pero son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y hacen señales. Por eso cuando si alguien pregunta, oye, fulanito no es cristiano y hizo cosas sobrenaturales y buenas. Sí, porque Satanás es un engañador. Satanás es un engañador. Él también hace señales, y hace señales buenas para engañarte y hacerte creer que es el camino correcto, ¿sí? Recuerda que cuando Moisés se presentó, los mismas cosas que Dios le dijo, haz esto, estira tu vara y que se cuelgue una serpiente, estira tu vara y muéstrales milagros. Entonces tú estás viendo ahí, ¿sí? Tú estás viendo que los hechiceros de Faraón hacían las mismas proezas, ¿no? Pero al final la serpiente del Señor se comió a las serpientes de las de Faraón, ¿no? Siempre nuestro Señor es más poderoso. Pero aquí vemos que van y hacen señales estos espíritus inmundos, ¿no? Y son 3 espíritus tremendísimos que están y van a los reyes de la tierra para que los reyes de la tierra hagan milagros y la gente crea, ¿sí? Por eso no debemos creer, solamente debemos creer a la palabra de Dios. O sea, yo no me puedo ir a un lugar donde dicen aquí hacen milagros, aunque nunca mencionan a Cristo. Aquí hacen milagros y nada más mencionan a Dios, pero no al Espíritu Santo ni a nadie. Cuidado, mi hermano, va a haber falsos profetas, ¿sí? Haciendo señales y prodigios, ¿sí? Y esas señales y prodigios no son más que engaños, ¿sí? Y entonces dice en el versículo aquí, reunirlos para el día reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿sí? Aquí podemos entender que está el arrebatamiento se podría dar también bajo esta base en la gran tribulación. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Estamos hablando del día de la gran ira de Dios. Y lo que estamos estudiando, que vemos que los que persiguieron a los profetas y también a los apóstoles, y que estos fueron atacados por uno de los ángeles que derramó úlceras sobre sus vidas de estas personas, ¿no? Pero lo que estamos estudiando, entonces, estaban en el cuerpo, sin el cuerpo, ¿no? Entendemos que sin el cuerpo también el hombre es llevado a la gran tribulación. Es llevado a la gran tribulación para que ahí reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Y dice, versículo 17, el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hijo, mi hermano, aquí es cuando tú dices, no importa que el mundo sea deshecho, tú estás en Cristo Jesús. Así veas que los países entran en guerra, así ves que la economía se esté cayendo, así veas que las cosas están súper difíciles, tu provisión, tu paz, tu gozo, el Señor dijo, por cuanto has guardado
la palabra de mi paciencia, yo te guardaré te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así es que tú y yo estamos guardados por el poder de Dios. Aquí puedes entrar en una prueba que Dios permita por probar tu fe, te permita que caigas en un problema, pero tu fe no debe faltar. Cuando a ti te toque ser zarandeado por Satanás, no te preocupes, que tu fe no falte y tú vas a salir adelante, porque Dios nos está guardando para la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no? Es más, yo le decía a mi esposa ahora en estos días que en Rusia hay ahorita otra vez otra ola del virus del COVID, ¿no? Y que en Inglaterra también ya se les disparó y dices, bueno, COVID, ¿cuándo se va a acabar, no? Aquí ya están en semáforo verde, también en Inglaterra estuvieron en semáforo verde, y también los rusos hasta con su Sputnik se pusieron en semáforo verde, y también ya otra vez se volvió a venir el virus ahí en China. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos preocuparnos. Dios nos guarda. Estamos guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación, mis hermanos. Debemos aprovechar el tiempo, ¿sí? Y entonces dice, diciendo, entonces hecho está, y hubo relámpagos, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, ¿sí? Así es que estamos viendo el día de la gran ira de Dios. Entonces, regresemos aquí a Romanos, ¿sí? A Romanos 2, ¿sí? Dice entonces, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que ese día que acabamos de leer en Apocalipsis va a venir. ¿Contra quién? Contra cualquier hombre, quien seas. Aquí hay una excepción: los hijos de Dios estamos guardados por el poder de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando entonces del trono blanco, ¿no? Que irán al trono blanco. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. En ese juicio tendrán vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Recuerda, ahorita eres salvo, no por las obras, es por el creer, ¿sí? Es por el creer. Pero acuérdate que en el Antiguo Testamento, el que haga todas estas cosas podrá ser salvo, ¿sí? Entonces, si yo me voy aquí al libro de Efesios, y lo menciono para que nos quede claro todas estas cosas que son tremendamente reveladoras, ¿sí? ¿Sí? Aquí vamos al libro de Efesios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por el creer.
Pero aquí estamos viendo la gran tribulación, estamos viendo una dispensación diferente, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, ¿sí? Y ya sé que ninguno de los hombres, ninguno de los hombres podrá cumplir la ley, pero estamos hablando del gran trono blanco, ¿no? Ya recuerdo una cosa importante, ya no estamos hablando de que tú estás para alcanzar corona, para ir al cielo. Los que no alcancen corona se quedan a la tribulación. En la tribulación serán perfeccionados, estando en el cuerpo o sin el cuerpo. Y esto es la iglesia, ¿sí? Pero después, los que se quedaron a la tribulación ya no van al cielo, ¿sí? Después mismo se les dan vestiduras blancas a todos los que salieron de la tribulación de la iglesia, los que no fueron obedientes en crecer, se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen un poco más de tiempo hasta que se complete hasta que se complete el número de sus consiervos que también habían de ser muertos por la palabra de Dios y por el testimonio. Entonces en la gran tribulación hay muchos que se van a arrepentir, porque si estamos viendo el día de la gran ira de Dios, dice, y ni así se arrepintieron, está hablando de los que no se arrepintieron, ¿sí? Y entonces aquí, regresando a Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, a la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, exceptuando a la iglesia, a todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, ¿sí? Cuando dice al judío y dice al griego, al mencionar al griego es como mencionarnos a nosotros, es decir, que no somos judíos, ¿sí? Ahora somos judíos por la circuncisión que tenemos en el corazón, somos la nueva Jerusalén, amén, ¿sí? Esos son los temas profundos que estamos aquí estudiando. Hola, mijito, Quiquitos, ¿cómo estás? ¿Sí? Y entonces dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano, ¿sí? Que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo hombre que hace lo bueno, ¿sí? Que hace lo bueno, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, el suelo está parejo, todos somos iguales para Dios, ¿sí? Claro que hay diferencias con Dios. Si tú recibiste a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, ahora eres hijo de Dios, y ellos no son hijos de Dios. Los que estamos estudiando ahorita no son hijos de Dios, son todo hombre que habita en este planeta donde muchos se van a arrepentir. Y yo digo, como se va a predicar este evangelio en todo el mundo, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, quiere decir que muchos pasarán a ser hijos de Dios. Ya no irán al cielo porque ya fue el arrebatamiento, ¿no? O puede ser que la iglesia siga aquí y que también ellos puedan alcanzar perfección y poder ir al cielo. O sea, yo dejo aquí las cosas que solamente le corresponden a Dios revelarnos. A nosotros hemos sentido que el arrebatamiento es cuando inicie la tribulación, porque decimos, ¿cómo va a dejar Dios a Pablo, a Pedro en la tribulación, ¿no? O sea, que se queden en la tribulación. No lo consideramos que pueda ser, pero también no dejamos de decir que es probable, ¿sí?, que nos quedemos también, porque mira, cuando tú lees aquí en Apocalipsis 3 a la iglesia obediente, dice a la iglesia
de Apocalipsis 3:7, a esta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. Dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí no está diciendo el Señor, yo ya te llevé al cielo, ¿sí? Pero sí también de decir, si te quedas aquí, estás guardado por el poder de Dios. Y si aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, esta iglesia ya tiene su corona. Y dice en el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Por eso nosotros creemos que va a venir ese arrebatamiento cuando inicie la tribulación, ¿sí? Por todos estos versículos que los vamos conjuntando y vamos haciendo coincidir nuestra doctrina, pero no omitimos que el Señor siempre dijo, los tiempos le pertenecen a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir creciendo espiritualmente, poniendo nuestra fe por obra, ¿sí? Haciendo obras de amor y siempre constantes en la esperanza, trabajando para Dios, para poder llegar a ese juicio, a ese tribunal de Cristo, y que el Señor diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner en ese milenio, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar todos nosotros, y esa es nuestra meta, que cuando venga el tribunal de Cristo, el Señor diga, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Te di un talento y me trajiste otro, y para mí eres un buen siervo. Te di 5 talentos y me trajiste otros 5, porque yo te di conforme a tu capacidad. Así es que el Señor sabe tu capacidad y sabe cuántas cosas te va a entregar para que las hagas, ¿sí? Y dice aquí, versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Está hablando de todos los hombres. Dice, porque para Dios no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer. No pueden decir, es que a mí nadie me dio la ley para saber lo que era bueno y era malo. Tú pecaste, ¿sí? Tú pecaste y entonces perecerás. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, tú no has pecado porque ya has sido limpiado con la sangre de Cristo. Pero aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? Todos los que bajo la ley han pecado. Dice versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. ¿Cómo seremos justificados? Por hacer la ley, por cumplir la ley. Por eso el Señor dijo, vienen tiempos donde yo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros, y nosotros estamos disfrutando esos tiempos, porque dice, les daré un espíritu nuevo, eso dice Ezequiel, les daré un espíritu nuevo, ¿sí? Y sobre ese espíritu nuevo pondré mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos, y voy a hacer que anden en mis mandamientos.
¿cuántos de nosotros ahorita ya hacemos muchas cosas que pide la ley? Ya somos mejores cada día gracias al Espíritu Santo. Mira, yo no quisiera yo no dejarlo. Vamos aquí a Ezequiel 37, ¿sí? Y es en Ezequiel 37, recuerda que viene la profecía de lo que Dios va a hacer en nosotros. Perdón, es Ezequiel 36, ¿sí? Dice Ezequiel 36, 26, les voy a dar un corazón nuevo, es decir, un espíritu nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, aleluya, el Padre y el Hijo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso puedes clamar, Abba Padre, y haré que andéis, y voy a hacer que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Amén. Por eso nosotros estamos gozosos con nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio del pecado por nosotros. Con nuestro Padre Celestial estamos agradecidos, porque se cumplió lo que prometió. Y prometió que iba a poner su Espíritu en nosotros, y el Espíritu Santo es quien te redarguye. Mira, cuando tú pecas, si te viene una cruda por haber pecado, es una cruda que te pone el Espíritu Santo. Te sientes muy mal cuando le fallas a Dios, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, ¿sí? Así es que nosotros podemos cumplir la ley. Nosotros somos los más obligados para cumplir la ley. Fíjate lo que dice Romanos 8:3, perdón. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley que obedeciéramos, porque la carne nos ganaba, por cuanto era débil por la carne, donde en la carne está mi pecado, mis pleitos, mis celos, mis contiendas, las fornicaciones, los adulterios y todas las orgías y borracheras y todas esas cosas que vienen en la carne, ¿sí? Por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. El Señor Jesucristo estuvo en un cuerpo de pecado, ¿eh? Y cuando alguien pregunta, ¿y dónde tomó el pecado? Pues por eso nació de María, para tomar ahí ese pecado en su carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y aquí está el versículo para ti, para mí, para que la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que para ser justificado tienes que obedecer toda la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Dios dijo, quien obedezca mis mandamientos, ese va a ser justificado. Ok, ya fuiste justificado en el Espíritu. Así lo dice la palabra, justificados pues en el Espíritu, renacidos de un nacimiento incorruptible, pero ahora tienes que ser justificado en tu alma, ¿eh? Para que se cumpliese en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, la justicia de la ley se cumple en nosotros, ¿sí? Pero ahora aquí voy a continuar hablando sobre la humanidad que no tiene a Cristo, ¿sí? Dice, versículo 13, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya sabemos que por la ley ninguno es justificado, porque nadie la cumple, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente la vamos a cumplir, y cada vez la cumplimos más, y somos justificados e iremos al cielo, ¿sí? Y los que se queden en la tribulación van a obedecer la ley, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de los que también se quedan a ser perfeccionados, y que va a ser predicado este evangelio en la gran tribulación, ¿sí? Dice versículo 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, piensa en todos aquellos que no tuvieron ley, ¿sí?
piensa en todos aquellos que no tuvieron la ley. Lo que yo decía ayer, los aztecas, familiares que no conocieron a Cristo, y que Linda decía, mis suegros eran muy bellos. O sea, quiere decir que tiene un buen testimonio de sus suegros, ¿no? Entonces quiere decir que Dios es justo, mis hermanos. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Es decir, todo ser humano que está aquí en la tierra, sin tener a Cristo en su corazón, tiene una conciencia que Dios puso, una conciencia revelándole lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia los redarguye o los defiende en sus razonamientos. Dice, por eso dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios puso en la conciencia de cada persona la conciencia. Por eso ayer Linda decía, mis suegros eran muy bellos, y tú puedes recordar personas que no fueron cristianas y que hacen lo correcto. ¿Por qué hacen lo correcto? ¿Por qué hacen lo correcto? Pues porque tienen una conciencia donde está la ley, y esa conciencia les acusa o los defiende en sus razonamientos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que estaba platicando conocemos todo, yo creo que todos conocemos personas que tienen una calidad humana tremenda. Hoy platicaba con mi hijo de una persona que económicamente está muy bien, e hizo una casa en la cual son 10 habitaciones, una cosa así, y resulta ser que tiene como 5, 7 o 10, no lo sé, son muchos niños con síndrome de Down, y los tiene viviendo de maravilla. O sea, me refiero, yo veo personas que los atienden, los llevan, y esa persona no son cristianos, pero qué calidad humana tienen, qué calidad humana tienen. Y así como tú puedes recordar personas que su conciencia les hace hacer lo bueno, ¿sí? Redarguyéndolos o no, existen esas personas que son buenas. Estamos hablando de la gran tribulación y de todos los hombres, ¿sí? Dice, los defenderá en sus razonamientos. Versículo 10, cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿sí? ¿Cuándo será esto? Dice, en el día que Dios juzgará. Eso quiere decir que Dios va a juzgar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces, el punto estamos viendo por un lado que Dios nos confirma que aunque no estén en el cuerpo, van a ir al día de la gran ira de Dios. Y hay muchos se arrepentirán y recibirán a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, recordemos una cosa importantísima, ¿sí? ¿Dónde van a ser salvos los judíos? El Señor dice, se irán a las tinieblas de afuera, ¿sí? El Señor Jesucristo los manda a las tinieblas de afuera. Es decir, cuando tú y yo estemos en el cielo, sentados a la diestra de nuestro Padre Celestial, con Jacob, con Isaac y como dice, mira, vamos aquí al libro de Mateo 8:11. Vamos aquí a Mateo 8:11. Dice, Mateo 8:11 dice, os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, somos nosotros, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Al que venciere le daré que se siente conmigo, donde yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. O sea, tenemos que vencer. Amén. ¿Qué vamos a vencer? Nuestro pecado. Nuestro pecado, esa es nuestra meta, acabar con nuestros pecados. ¿Sí? Así es que nosotros estamos caminando hacia la santidad. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Recuerda, en el tercer cielo donde habita Dios, ahí no hay ninguna tiniebla. ¿Sí? Ahí no va a haber donde ya me peleé con mi hermano, ya me peleé con mi hermana. No. Es el que se ha perfeccionado, ese es aquel que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es esa persona que se fue perfeccionada en el amor, fue perfeccionada en la fe, ¿sí? Que sabe que le pone una mejilla y pone la otra, ¿sí? Que ora por los que le roban, todas esas personas que alcancen ese nivel. Y dice aquí, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? El pueblo hebreo, las 12 tribus de Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a ver, ¿por qué los manda a la gran tribulación? ¿Sí? Amén. Que nos siga perfeccionando el Señor. Y que nos siga probando. Y que siga siendo, Marcela, es cierto, que el Señor nos siga perfeccionando, que siga obrando, y que tú tienes esta palabra, que siguiendo el amor crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Recuerda que el Señor, que Jesucristo, es el primogénito entre muchos que habríamos de venir. Pero aquí quiero mostrar un misterio importante para continuar con este tema. Yo pienso a veces, sí, a lo mejor hoy se acabó lo del trono blanco, pero si no es una cosa otra, pero pues gloria a Dios, es la palabra de Dios. Lo que estamos aquí, los hijos del reino, que son las 12 tribus de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué los manda ahí? Aquí vamos al libro de Romanos 11. En el libro de Romanos 11 nos dice un gran misterio el Señor. ¿Sí? En Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un misterio. No quiero, hermanos, que estemos ignorantes de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios ha endurecido el corazón de todo su pueblo hasta que entremos todos los gentiles. Ahora, no es porque digan, no es que Dios quiso castigarlos, los castigó porque fueron desobedientes, porque no escucharon la palabra con fe. O sea, ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y por ese motivo los castigó, y los tiene castigados desde que el Señor Jesucristo les fue predicado y no lo recibieron, y hasta hoy siguen endurecidos. Así es que hay endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero aquí está el misterio. Y luego todo Israel será salvo. ¿Y a dónde manda Israel? A la gran tribulación. ¿Sí? Son las tinieblas de afuera. ¿Sí? Ahí manda al pueblo, porque si estudiamos Apocalipsis vamos a ver a los 144,000 que van y le comparten exactamente al pueblo. ¿Sí? Esos 144,000 a los que se refiere la palabra de Dios son 12,000 de cada tribu. Y de esos 12,000 cada uno va a ir a compartir a los mismos hebreos. Pero eso no quita que se predicará este evangelio por todo el mundo, para que muchos puedan ser salvos. Pero aquí lo que llama la atención es esto:
todo Israel será salvo. Eso no quita que hay muchos de Israel, el remanente escogido. Ese remanente escogido va a ser parte de la nueva Jerusalén. Es decir, sabemos que muchos judíos van a alcanzar corona, o ya la alcanzaron, como dijo Pablo: me espera la corona que me dará el juez justo en aquel día. Y son no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿sí? Dice Romanos 11:1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estamos hablando de Pablo. Versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué le dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Satanás, delante de Baal, ¿sí? Así que aún, ahí pone el ejemplo de Isaías, ¿sí? De Elías, que dice: Señor, soy el único. No, Elías, yo me he reservado 7,000. Así lo mismo, aunque el pueblo de Israel fue rebelde, el Señor se ha reservado. Y aquí dice en el versículo 5: así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. ¿En qué tiempo vivimos? ¿En qué siglo vivimos, hermanos? En el siglo de la gracia, que tú eres salvo por creer en Jesucristo. Pero en la dispensación venidera, ¿sí?, serán solamente salvos a través de la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Y entonces dice aquí: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, es porque, como decíamos al principio en Efesios, por gracia eres salvo, hermano. Pero en la dispensación 7, en el siglo 7, que se llama la tribulación, la gran tribulación y el milenio, ahí serán salvos por tribulación y gran tribulación, y por las obras que hagan, ¿sí? Y entonces dice aquí, versículo 7: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos? Todos los que por gracia fueron salvos y obedecieron a Dios, ¿sí? Y que obedecieron la ley, porque aquí lo que estamos viendo, bueno, después del Señor Jesucristo, muchos judíos, porque la primera iglesia fue de puros judíos, pero antes del Señor Jesucristo anterior, hubo muchos que obedecieron. Un Daniel. ¿Cómo no va a estar Daniel en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo no va a estar todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo no va a estar Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? Todos ellos, claro que van a estar en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, dice. ¿Y los demás fueron qué? Endurecidos. Por su desobediencia, Dios endureció sus corazones. Ahora, todos estos judíos van a estar en la gran tribulación. Todos van a estar en la gran tribulación, ¿sí? Así es que aquí dice en la palabra de Dios, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Recuerda que el Señor les bajó la cortina cuando le dijeron al Señor Jesucristo: tú haces esas señales y maravillas por Satanás. Y eso, dijo el Señor Jesucristo,
toda situación le será perdonada al hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el que estaba haciendo la obra era el Espíritu Santo. Y estaban diciendo, lo que tú estás haciendo es por Belcebú y el Padre Celestial ahí bajo la cortina. Y por eso ahí empieza el Señor a hablarles por parábolas. Y le dije, ¿por qué nos hablas por parábolas, Señor? ¿Por qué les hablas por parábolas? Dice, porque solamente a ustedes les es revelado el reino de los cielos, mas a ellos no. Ellos están endurecidos, ¿sí? Entonces, dice, nomás voy a terminar esta. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles las espaldas para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos a los de Israel. ¿Sí? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defensión la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, a ver, mis hermanos, la siguiente clase vamos a ver cómo Dios le da a Ezequiel hablarle a los huesos, al valle de huesos secos. Y termina diciendo cuando le habla a los huesos secos, esto es el pueblo de Israel. Entonces, a ver, sigue la incógnita. Estarán en la gran tribulación, habiendo estado en el cuerpo sin el cuerpo. Ya sabemos, igual que nosotros, en lo que es muy claro, que para la iglesia de Dios, así te toque dormir, vamos a pensar que el Señor viene en 100 años. En 100 años ya no vas a estar aquí, mi hermano. Pero cuando venga el Señor en 100 años, tú vas a ser despertado de tu alma. Y te vas a presentar al tribunal de Cristo para que presentes lo que hayas edificado, lo que hayas cambiado, y por el testimonio del testimonio de tu propia vida en Cristo. De tu propia vida vas a entregar cuentas. A lo mejor no está, si el Señor viene en 100 años, segurito que tú y yo ya no nos tocó estar, vamos a ser parte de las 10 vírgenes. Y lo importante que desear es parte de esas 10 vírgenes, que seamos de las 5 sensatas, ¿sí? Que tenemos nuestro aceite, es decir, cumplimos con la palabra de Dios, ¿sí? El testimonio, recuerda, si no hay obras de fe, si no hay obras de amor, de nada sirve, ¿sí? Nos podemos llenar de palabra y de conocer mucho, pero la palabra mata, el Espíritu vivifica. Sigamos creciendo para que Dios siga cumpliendo su propósito en nosotros, y nosotros vayamos y extendámonos a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús, para ser igual que nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Imagínate, esa es nuestra meta. Tenemos que tener nosotros obras de fe. Por eso son las pruebas, para tener obras de fe, ¿sí? ¿Cómo me acordé yo en mi enfermedad? Señor, yo declaro que tú me levantas y tú te proveerás, Señor, y tú me vas a dar vida y vida en abundancia, Señor, y esta enfermedad va a huir en el nombre de Cristo Jesús. Obras de fe. Yo decía, tengo que poner por obra la palabra, por obra, y tengo que tener obras de amor, ¿sí? Obras de amor, es decir, tengo que dejar testimonio por todos lados de obras de amor, ¿sí? No nada más que digan, yo soy cristiano y amo, no, tienes que dar obras de amor. Y recuerda, el tercer punto es perseverar
en la esperanza, nuestra meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a la meta hacia el supremo llamamiento. Y voy renovando mi mente y la voy haciendo igual que la de Cristo, igual que la de Cristo. Voy cambiando día con día en el nombre de Cristo Jesús. Y cierra ahí tus ojos y dile: Señor, gracias por haberme dado tu precioso Espíritu, el cual me redarguye y me lleva a toda verdad, el cual me guía, Señor, para hacer tu voluntad, y que también me redarguye y me hace sentir mal cuando te fallo, Señor. Gracias. Y te doy gracias cuando tú me metes en pruebas para que yo sea probado en mi fe, porque mi fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando tú vengas y yo entre a ese tribunal, Señor, y tú digas: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo y entra a ver a nuestro Padre Celestial allá en el cielo. Señor, tenemos que hacer obras de amor, Señor, tenemos que ser diferentes de todo el mundo, tenemos que ser personas que anhelen ser como nosotros, porque así como es nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros en esta tierra. Y Padre, perdónanos cuando hemos ofendido personas, perdónanos cuando hemos agredido a personas, perdónanos, Señor, y decido, Señor, extenderme hacia la meta para ser el hombre que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, gracias a Dios. Sigamos creciendo, siguiendo en amor, ¿sí? No andando en doctrinas equivocadas, ¿no? Caminando con obras de amor. Amén. Dios me los bendice. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Ya en breve les doy la fecha en que vamos a ir a la Ciudad de México para hacer bautizos en el Espíritu Santo, ¿sí? Para que aquellos que no se han bautizado en el Espíritu Santo quieran hacerlo. Si alguien lo quiere hacer antes, lo puede hacer. Podemos coordinarnos con algunos ancianos de la iglesia para que se puedan reunir, pero nosotros también iremos para el que quiera hacerlo. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.